tardes, familias. Bienvenido una vez más a este ratito de radio donde conocemos historias diferentes, historias con pasión y con muchísimo corazón. Hoy tenemos con nosotros a un joven del norte de Tenerife que ha decidido cambiar las botas de fútbol por el silbato. Sí, sí. Mientras muchos sueñan con marcar goles, él sueña con impartir justicia dentro del terreno de juego. Recibimos con muchísimo cariño a Yeudiel. ¿Cómo estás, Yeudiel? Hola, muy buenas, Tania, ¿qué tal? Pues muy bien. ¿Y tú cómo estás? Yo bien, bastante emocionado de poder hablar contigo un ratito. Qué bueno, ¿no? La emoción es nuestra de poder escucharte y que nos cuentes un poco. Para empezar, cuéntanos, ¿qué edad tienes realmente y cómo te definirías en tres palabras? Ahora mismo tengo 15 años y la verdad es que en tres palabras diría que soy una persona justa, imparcial y con mucho amor por lo que hago. Qué bueno. Y sabemos que eres del norte de Tenerife, pero ¿de qué zona exactamente? Bueno, yo soy de La Guancha, específicamente de la parte de la zona de abajo de Santo Domingo, un pequeño barrio. Qué bueno. Y bueno, antes de ser árbitro jugabas al fútbol. ¿En qué momento dijiste, creo que lo mío está más cerca del silbato que del balón? Pues mira, fue tras haber acabado una semifinal de Copa cuando era infantil primer año. Decidí que la siguiente temporada ya la estaba empezando a preparar, pero me di cuenta de que no había avanzado en un equipo mejor en el que estaba y ahí fue cuando verdaderamente me planteé, ¿el fútbol es lo mío o puedo intentar tomar otra salida? Y ahí fue cuando descubrí el arbitraje y la verdad es que fue ahora mismo lo mejor que he tomado hasta ahora, la verdad. ¿Qué edad tenías cuando eso? Cuando eso tenía 12 años, había acabado la temporada, 12 13 años, sí, más o menos. Qué maduro para esa edad, ¿verdad? Qué presencia la tuya de poder decir, oye, pues a lo mejor si esto no es lo mío, ¿qué puede haber que me guste y esté relacionado que en lo que yo pueda sentirme más útil, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Tú recuerdas el primer partido que arbitraste? ¿Cómo fueron esos nervios? Bueno, el primer partido sí que me acuerdo, fue en La Perdoma y la verdad es que fue un partido en el que salí con muchos nervios. Me acuerdo haber salido a pitar con un compañero porque tenemos un periodo de prácticas y salimos con otro árbitro a pitar los primeros partidos. Pues yo me acuerdo salir y ese partido prácticamente yo no tomé ninguna decisión. Sí que es verdad que a los últimos 5 o 10 minutos, no recuerdo bien, sí que ya él me dejó cierta libertad. Pero la verdad es que con muchos nervios, salí bastante nervioso, pero gracias a esos primeros partidos es como me he formado hasta lo que soy ahora. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando sonó tu primer silbatazo oficial? Lo primero que pensé fue, esto es que es real, estaba verdaderamente, había cambiado y hasta que no llevaba ya un tiempo, no me creía haber tomado esa decisión, porque era algo que yo nunca dije cuando era pequeño, quiero ser árbitro. Es más, a mí la figura de árbitro no me gustaba, pero después cuando lo experimenté un poco y vi de lo que verdaderamente trataba el arbitraje, fue cuando ya me empecé a enamorar básicamente de esto. La importancia que es de conocer algo, ¿no? Y adentrarse en conocer un mundo, ¿no? Que a lo mejor desde fuera parece simple y luego cuando uno lo quiere conocer un poquito de fondo, se puede llegar a enamorar, como es tu caso, porque mucha gente sueña con ser futbolista, pero árbitro, árbitro no tanto. ¿Qué tiene el arbitraje que te enamoró a ti? Pues a mí sobre todo lo que me llamaba la atención era la cantidad de problemas que hay, sobre todo en el fútbol profesional, con esto de que hay algunos equipos que por alguna forma están favorecidos y otros que no. Y yo, mi principal motivo, aparte de buscar otra salida, ¿no? Aparte del fútbol, era sobre todo, y si me metía a esto, era cambiar las cosas, o sea, demostrar que yo no iba a ser uno más y que yo quería ser el mejor. Y al ser algo nuevo, algo que nunca había experimentado, la verdad es que lo empecé con más ganas que nunca. Y incluso hubo momentos en los que uno se había pensado en dejarlo, pero siempre seguí adelante y la verdad es que no me arrepiento de nada de eso.
¿Quién te apoyó más cuando dijiste en casa que querías dedicarte al arbitraje? Pues lo primero fue mi madre y José, fueron los primeros en apoyarme y después nada, se lo empecé a comentar al resto de mi familia y muchos no se lo creían, sobre todo conociéndome a mí, que yo era una persona que, eso es lo que dije, que no veía el arbitraje de la forma que lo veo ahora. Y al principio les costó asimilarlo, pero me apoyaron siempre en todo momento. Y siendo sinceros, ¿quién protesta más? ¿Los jugadores, los entrenadores o los padres desde la grada? Para ser sincero, los padres. La verdad que los jugadores, los entrenadores también protestan, pero los jugadores normalmente están más enfocados en el partido. Y los entrenadores hay momentos determinados en los que sí se quejan más, pero la verdad es que lo más complicado es lo que viene siendo la afición. ¿Qué le dirías a esos padres que pierden un poco las formas, ¿no? Y van más allá de ir a animar al equipo. Yo lo que les diría es que tuvieran la voluntad de coger un silbato, meterse a arbitrar y que vean lo difícil que es y que una vez lo experimenten, ya si siguen teniendo el mismo pensamiento de seguir gritando o lo que sea, que sigan haciéndolo, pero que tengan esa experiencia real de vivirlo para que puedan entender también a la otra persona. Porque a lo mejor ellos, desde el punto de vista que lo ven, es fácil. Verlo todo de un lado es fácil, pero cuando estás dentro del juego, tienes que estar en diferentes posiciones para no interrumpir ciertos momentos del partido. La verdad es que es bastante más complicado de lo que se ve. Al final vienes a decirnos un poco, oye, pónganse en mis zapatos y visto desde el punto de vista de tus padres, que tú tampoco dejas de ser un niño, aunque ya adolescente y bastante maduro, pero también tus padres podrían decir, imagínense que el árbitro que está en el campo es su hijo, o sea que también la gente a veces no mide, ¿no? ¿Alguna vez te has tenido que aguantar, bueno, una bronca fuerte en un partido? Sí, de hecho he tenido partidos en los que han sido más complicados, que han tenido más problemas, las famosas tanganas en muchos sitios. Y incluso he tenido que echar a algún que otro padre del terreno. Ujú. Pero sí que es verdad que eso es lo que me va fortaleciendo como árbitro y te va dando esa experiencia que no tienes al principio. ¿Tú te consideras un árbitro serio, tipo mano dura, o más dialogante con los jugadores y tal? Yo, a mí lo que me gusta más es dialogar, pero hay ciertos partidos o ciertos momentos determinados en los que uno tiene que variar un poco. Cuando comienza el partido, normalmente soy más dialogante y si el partido sigue en una dinámica buena, mantengo ese tipo de criterios. Pero ya a lo mejor llega un momento en el que el partido se empieza, porque es a lo mejor un partido importante y se empieza a poner reñido, cosas de esas, y ahí es cuando ya tienes que cambiar un poquito tu personalidad y tienes que permitir hasta cierto punto, porque si al final permites y permites, puedes acabar tú mismo teniendo la culpa. Claro. Pero al final es eso, es intentar mantener la calma tanto dentro como fuera. Fuera es complicado, pero dentro es lo que verdaderamente se controla. Y cuando controlas lo de dentro, lo de fuera ya es como que te da igual, ¿sabes? Sí, ok. ¿Y qué es más difícil para ti, pitar un penalti complicado o sacar una tarjeta roja? Para mí más complicado una tarjeta. Una tarjeta roja, porque al final tienes que tener en cuenta muchos más criterios que a la hora de pitar un penalti. Un penalti es si hay contacto y se nota claramente que hay contacto, se pita y se amonesta. Pero una roja tienes que tener en cuenta muchas cosas. Tienes que tener en cuenta cómo está el partido, si verdaderamente es para roja o tienes que sacar segunda amarilla, cómo fue la entrada, si no se votó. Y son al final muchas decisiones que tienes que tomar en nada prácticamente, en pocos segundos, en lo Claro. que vas desde a lo mejor desde tu posición hasta donde estaba el jugador. Y Cuando, es bastante complicado eso. cuando en algún momento pues te puedes ver presionado, ¿te has equivocado en algún momento? ¿Cómo llevas esa presión? Sí, a ver, equivocarse nos hemos equivocado todos. Nadie podría decir que no se ha equivocado. Yo, por ejemplo, soy una persona que eh, reconozco los errores cuando los tengo. A ver, no quiero tenerlos, pero si hay que reconocer que así te has equivocado en algo, yo soy el primero en reconocerlo.
Y la verdad que esa presión a veces en algunos partidos sí que no es que te obligue, pero es como que estás con más tensión y al final el cuerpo no piensa igual. Claro. ¿Y tienes algún árbitro profesional al que admires o en el que te inspires? Pues la verdad que me gustan sobre todo árbitros en los que militan sobre todo en la división inglesa, en la Premier League. Son árbitros que se parecen, diría que se parecen más a mi forma de ser. Dejar jugar más, dialogar más con los jugadores. Aquí son más leves a la hora de faltas y cosas de esas. Allá no, allá deja más jugar y la verdad que me gustan la mayoría de los que Ay, espera, que se nos corta la cobertura. No sé si estás en un lugar a lo mejor en el que se nos está cortando la cobertura. ¿Nos escuchas? sí, ahora sí. Ahora sí. Cosas del directo, como diría aquel. Sí. Nada, te estábamos escuchando con atención. A mí me sorprende tu madurez, ¿no? Al hablar y esa manera que te gusta de impartir la justicia. Me parece, sobre todo teniendo en cuenta la edad que tienes, ¿no? Me parece cuanto menos curioso. Si mañana te dijeran que puedes arbitrar cualquier partido del mundo, ¿cuál elegirías? Pues, a ver, yo soy una persona que le gusta pensar en grande, pero a veces también hay que contar con cómo te sientes tú para pitar ese partido. Hoy a lo mejor puedo tener ganas de pitar un partido de primera división y mañana no estar bien, no físicamente, sino mentalmente, y al final eso quieras o no afecta. Yo hay días en los que muchas veces digo, pues tengo más ganas o menos de pitar, pero es que depende de ciertos momentos, porque al final todos no nos levantamos igual. Claro. Todos tenemos días muy buenos y días muy malos, pero siempre hay que intentar no hacerlo obligado, sino buscarle, ¿por qué lo hago? Porque me gusta, pues voy a hacerlo y voy a hacerlo lo mejor que puedo. Y al final es estar así todos los días. ¿Cómo te sientes? Porque claro, hablando antes de que a veces desde la grada se pasan o algún entrenador, es verdad que de repente ya dices, no todos los días son buenos, un día tienes un mal día, sales a arbitrar un partido y resulta que a lo mejor te está empezando a superar ya el machaque al árbitro, por decirlo de alguna manera. ¿Aguantas cuando sales? ¿Tienes algún método para desestresarte? No sé, porque me imagino que todo eso se puede convertir en ansiedad también, ¿no? Yo lo que hago es, una vez acabo el partido, o llevo al descanso, o lo que sea, lo que hago es cojo y son más o menos unos 5 o 10 minutos para descansar, dependiendo del partido. Pues yo lo que hago es esos 10 minutos, me meto en la caseta, cierro la puerta y ahí ya mi mente como que borra, entre comillas, lo que pasó en la primera parte y ahí yo me meto a la segunda. Y en la segunda parte, sí analizar rápidamente la primera y ver, vale, a lo mejor me he podido equivocar en esto. Voy a hacer que la próxima jugada no me equivoque. Y es como que rectificas al fin y al cabo. Lo que haces es tú coges tus errores y los analizas rápidamente y vale, en la segunda parte no puedo hacer esto porque a lo mejor puede pasar esto. Y ya vas con otra mentalidad. Yo lo que intento es hacer es una mentalidad nueva la segunda parte. Yeudiel, ¿te ves en unos años arbitrando en primera división, al Barça, al Madrid, a todos estos equipos vamos, élite? Yo espero, la verdad y que nadie me lo impida, que sí, que pueda llegar a pitar partidos grandes, pero al final todo es un poco incierto. Es básicamente lo que yo digo es lo dejo en manos de Dios y ya está ahí, y Él ya me pondrá las cosas en el camino. Si tengo que llegar a primera, llegar a primera, o sea, entusiasmado lo haré y lo haré lo mejor que pueda. Pero claro, uno no controla al final eso que le puede pasar de cara a día de hoy a un futuro. Bueno, la actitud la tienes, pero de sobra. O sea que, y desde aquí solo te podemos mandar toda nuestra energía positiva para que todos tus sueños se hagan realidad. Y hablando ahora sí, para meternos un poco en la parte un poco extrovertida del vestuario, porque me imagino que en el vestuario siempre pasan cosas Mm, divertidas. ¿Te ha pasado alguna vez Un o poco, tienes alguna anécdota que se pueda contar así graciosa? bueno, en uno de los primeros partidos de esta temporada fue en partido de segunda regional, un partido en el que al final no acabó tan bien como empezó. La verdad es que empezó el partido y yo salí con muchas ganas, incluso
me llegué a dejar cosas atrás, el banderín, porque estaba de linear ese partido, el banderín se me llegó a caer y todo. Y la verdad es que, sinceramente, son cosas que te pasan y te hacen gracia, ¿no? Y al final la gente también es como que, al final, quieras o no, tú te equivocas, pero al final la gente, dependiendo también del partido, te comprende. Hay Claro. partidos en los que a lo mejor tú coges y estás corriendo y yo qué sé, las ligas desatadas y te tropiezas y te caes. Y tú sigues y la gente a lo mejor no se ríe de ti, sino que se ríe contigo, ¿sabes? Claro, claro que sí. ¿Qué le dirías a la gente que piensa que los árbitros siempre pitan mal? Pues es que es lo mismo que dije antes, básicamente, que se metan ellos. O sea, si ellos no quieren si están quejando del arbitraje, que se metan a hacer el curso. Se metan como yo hice, haces un curso y te das cuenta de muchas cosas y haz las pruebas, haz las prácticas. Y ya después, si no quieres seguir, no sigas. Pero si no sabes verdaderamente lo que es estar metido en un terreno de juego controlando a 16 22 los jugadores que sean, no tienes que... No, ¿por qué hablas? ¿Sabes? Sí. Es como no sabes lo que es, no sabes lo que es, no sabes cómo es, no sabes lo que tienes que estar pensando, no te sabes ni la mitad del reglamento. Entonces, ¿por qué te dedicas a gritar en vez de estar en tu casa y leerte el reglamento, más que sea? Que la verdad que nos dejas a todos un poco, porque es que es verdad, se pueden decir verdades a medias y después está Yeudiel que dice lo que hay, es como tiene que No, ser. claro. ¿Y cómo es Yeudiel fuera del fútbol y del arbitraje? ¿Qué hobbies tiene? Bueno, la verdad es que soy una persona que muy deportiva. Fuera lo que es fuera del arbitraje, sí, hago deporte aparte. Practico de vez en cuando MMA, que son artes marciales, sobre todo para los partidos. Así que la verdad es que me gusta, sí, hacer bastantes cosas fuera. Y ya ¿Y, después ya salir con amigos de vez en cuando y todas esas cosas. y te da tiempo para ir bien en clases? Sí, en clase sí, voy bien, la verdad. ¿Qué estás cursando ahora? Ahora mismo estoy ya terminando tercero de la ES. ¿Te ha Así que pasado bien. que te coincida algún profesor en la grada? De hecho, en la grada no, pero al salir del campo sí que es verdad que me he encontrado varios profesores y claro, nosotros cuando salimos con el chándal y todo, y ahí es cuando ellos no se esperan verte con el chándal puesto. ¿Sientes que los profesores presumen de ti o sienten ese orgullo de decir, oye, pues mira, mi alumno es árbitro? Pues es algo que no lo sé, la verdad. Sé que hay algunos profesores que sí que lo saben, pero no, la verdad es que yo no suelo entablar conversaciones aparte ya de lo que son las clases con ellos. Y en casa sí, ¿no? En casa me supongo que presumen de ti, En seguro. casa sí, en casa sí, mis padres y todo, la verdad es que conmigo, la verdad que sí, se han portado muy bien, me han ayudado sobre todo en lo que es la gestión de las emociones, tanto antes como después de los partidos, y la verdad es que a ellos se los agradezco todo prácticamente. Qué buen trabajo han hecho contigo tus padres, qué buen trabajo han hecho y que sigas así de bien, porque desde luego que da gusto escucharte. ¿Qué mensaje le darías a chicos de tu edad que a lo mejor les puede llamar la atención el entrar en el mundo del arbitraje? Pues lo primero que les diría es, céntrense en lo que hacen, sobre todo, primero la parte de los estudios, que es lo que a mí siempre me han dicho, y ya cuando tú te controlas a ti mismo, ya es cuando verdaderamente das el paso a lo siguiente. Al final tú coges y tú, cuando ya te controlas a ti mismo, estudias, haces todo lo que tienes que hacer, ya puedes dar el paso a hacer otras cosas. Porque al final, si tú, tú estás centrado, al final vas a estar centrado en lo que es el campo y vas a mantener centrado en el partido al resto de personas que controlas. Porque es lo que dije, si al final tú coges y no estás en lo que estás, o te despistas o cualquier cosa, al final no lo vas a hacer igual. Por muy bueno que sea, si tú no estás en donde estás, no vas a llegar. Y sobre todo en cuanto a todo lo que pasa con el fútbol base, olvidarse de eso y centrarse cada uno en su temporada
y en hacerlo lo mejor posible y en ascender de categoría, como digo yo. Qué bueno. La verdad que es un placer escucharte. Mira, para terminar, ¿cuál es el gran sueño que tienes dentro del mundo del arbitraje y cuál es el gran sueño que tienes fuera del mundo del arbitraje? Pues dentro del arbitraje, mi mayor sueño sería llegar a pitar alguna Copa del Mundo o partidos de competiciones europeas grandes como la Champions y poder, sobre todo, como ya dije al principio, poder desde lo que pueda, desde mi pequeño granito de arena, cambiar el punto de vista de los árbitros y muchas de las injusticias que hay hoy en día. Y la verdad es que fuera del arbitraje sería seguir siendo la buena persona que soy, no desviarme de los objetivos que tengo y la verdad es que poder llegar algún día a tener todo lo que quiero. ¿Y fuera del arbitraje? Fuera del arbitraje, te diría en lo que hago, que es MMA, llegar a competir en alguna competición importante y sinceramente ser una persona que estudie, que siga sentada y yo creo que con eso ya puedo sentirme bien. Qué bueno, pues Yadiel, ha sido un auténtico placer conocerte un poquito más, de verdad. Enhorabuena por tener tan claro tu camino y por apostar por algo tan necesario y tan valiente como es el arbitraje. Te deseamos muchísima suerte, muchísimos partidos y ojalá algún día podamos decir, nosotros entrevistamos a Yadiel antes de que llegara a lo más alto. Gracias, de verdad. Gracias por Gracias a estar, ti. gracias por estar hoy con nosotros, ¿vale? Sigue así Vale, y un abrazote enorme a ti y a todos los tuyos, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias. pues ahí teníamos Yeudiel, futuro de nuestro fútbol y que por supuesto aquí él tiene su casa. Y a ustedes, queridos oyentes, gracias por acompañarnos una vez más. Nosotros nos escuchamos muy pronto con más historias, más deporte y más gente inspiradora aquí en donde en Radio Top 28. ¿Y con quién les dejo? Con el mejor, con Juanma González. Entrevista con Tania.